Bienvenidos y bienvenidas a su programa bíblico existencial, donde compartimos con ustedes esta maravilla de la palabra de Dios. Estamos compartiendo la segunda epístola o carta de San Pablo a los tesalonicenses. Hoy veremos el capítulo 3, que pues es el capítulo final, solo tiene 3 capítulos esta carta. Y vamos a disponernos para que nuestros corazones estén anuentes al don del Espíritu Santo. Señor Dios, que has iluminado e inspirado a todos los que han escrito los textos bíblicos, que ese mismo Espíritu nos ilumine hoy para poder compartir la alegría de tu salvación y la llamada a vivir como hijos tuyos, la llamada a construir nuevas comunidades basadas en tu amor y tu compasión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, el texto dice así: finalmente, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor siga propagándose y adquiriendo gloria como entre ustedes, y para que nos veamos libres de los hombres perversos y malignos, porque la fe no es de todos. Fiel es el Señor, Él los afianzará y los guardará del maligno. En cuanto a ustedes, tenemos plena confianza en el Señor de que cumplen y cumplirán cuanto les mandamos. Que el Señor guíe sus corazones hacia el amor de Dios y la tenacidad en Cristo. Hermanos, les mandamos en nombre del Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que viva desordenadamente y no según la tradición de que nosotros recibieron. Ya saben ustedes cómo deben imitarnos, pues estamos entre ustedes, no vivimos desordenadamente, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que día y noche con fatiga y cansancio trabajamos para no ser carga a ninguno de ustedes, no porque no tengamos derecho, sino por darles en nosotros un modelo a evitar. Además, cuando estábamos entre ustedes, les mandábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que no coma, porque nos hemos enterado que hay entre ustedes algunos que viven desordenadamente, sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. A esto le mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que le decimos en esta carta, a ese señálenlo y no traten con él para que se avergüence. Pero no lo miren como a enemigo, sino amonéstenlo como a hermano. Que Él, el Señor de la paz, les conceda la paz siempre y en todos los órdenes. El Señor sea con todos ustedes. El saludo va de mi mano, Pablo. Esta es la firma en todas mis cartas. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Bien, este capítulo final es un capítulo muy sólido, es decir, está plagado de palabras que están llamando a un cambio en la comunidad. Recordemos que habíamos dicho que en la primera carta Pablo dice que el tiempo es inminente. Es decir, Pablo creía que la venida del Señor era ya venía. Sin embargo, en esta carta, que algunos piensan que no es de Pablo, sino que el autor usó la pseudonimia, es decir, firmó como Pablo. En aquel entonces no había como ahora polígrafo o formas para descubrir si era o no. Sí, había que confiar pues. Entonces, lo que en este capítulo 3
va a ser es como fijar la normativa de la comunidad. O sea, lo final que la comunidad debe vivir. Primero dice, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor siga propagándose y adquiriendo gloria. Lo primero, en versículo 1. ¿Qué significa eso? Es decir, la oración de los cristianos por el apóstol le asocia a la eficacia de esa palabra. La oración de la comunidad por el apóstol es una garantía de la eficacia de esa palabra. Por eso dice, oren por mí. Oren por mí. ¿Sí? Y dice, para que siga propagándose y adquiriendo gloria, se siga manifestando. Gloria, doxa, manifestación, como entre ustedes. Ya entre los tesalonicenses la palabra se había difundido y había sido aceptada por una comunidad. Ahora Pablo ora para que en su caminar sigan aceptándola y siga dando los frutos que ha dado en Tesalónica. Además de esto, dice, y para que nos veamos libres de los hombres perversos y malignos, porque la fe no es todo, no es de todos. Entonces, Pablo ha experimentado muchas veces la acción de hombres malvados. ¿Qué es el hombre malvado en la palabra? Es el hombre, la persona que hace cosas con mala intención. Y que incluso a veces puede decir, no, yo tengo buena intención, lo que quiero es corregirte. Pero en el fondo lo que está haciéndolo es desde el corazón malvado. Es decir, un corazón que no ha descubierto a Cristo, que no logra verlo en sí mismo ni en el otro. Por eso es malvado. Y no ha recibido a Cristo, no se ha identificado con Cristo porque no ha recibido la palabra. Ya sea porque no se la han dado, ya sea porque no ha querido creerla. Entonces ese es el hombre malvado, el hombre que hace el mal y que las cosas las hace con un sentido de mal. Entonces va a decir que esa oración que ustedes hacen nos libre. Recuerden que la oración es la apertura a la voluntad de Dios. Y el deseo que esa voluntad de Dios se haga en uno, si ora por uno, en el otro, si se ora por el otro. Y que la voluntad de Dios, que es vida, que es salvación, que es paz, que es reinado de Dios, se dé en Pablo y pueda de esa manera saber vivir, entender y comprender al hombre malvado. Porque cuando un ser humano cae en las manos del hombre malvado, cuando le hace caso. Cuando uno le hace caso al hombre malvado o a la mujer malvada, entonces yo me pongo frente a ella o frente a él y adquiero su misma intención: ataque y defensa. Ataque y defensa. Entonces la oración es para que yo sepa ver cuando el hombre malvado hace o dice algo y saber ni atacar ni defenderme, simplemente comprender la miseria humana. Fiel es el Señor, dice. Y esto es muy importante en nuestras comunidades, porque en nuestras comunidades estamos ávidos de hablar de los demás, de hablar de los otros. Y a veces nos quema la lengua decir la última cosa que me enteré. Me enteré de algo y soy el primero en decirlo. Y ahora tenemos chat, el primero en mandarlo. Mira lo que pasó, mira esto, mira lo otro. Entonces, la oración debe guardarnos de esto. Es decir, tener una mirada desde el Espíritu, una mirada desde Dios que nos hace entender que Él está en mí, que soy espíritu y que por lo tanto nada de lo que digan o hagan me puede hacer daño. Nada.
Porque mi ser espíritu no puede ser atacado ni herido. ¿Ve? Solo si yo me dejo llevar por mi ego, entonces voy a sentirme atacado y voy a tener que defenderme. Y la defensa se vuelve ataque. Y ese es el círculo vicioso de nuestro mundo. Entonces es una llamada a la comunidad de que en la oración por los pastores, pero también la oración por la comunidad, seamos guardados de los hombres perversos y malvados. ¿Sí? Del hombre perverso y malvado. Y va a decir, porque la fe no es de todos. Cuando dice no es de todos, no es que todos, hay algunos que están separados y van a poder tener fe, y otros están condenados y pues aunque quieran, no. Es que no todo mundo se abre a la fe. No todo mundo acepta la enseñanza de Jesús. No todo mundo. Hoy todavía, en gran parte del cristianismo, no se ha aceptado la enseñanza de Jesús. Y es lo que decíamos el domingo. Si yo no he aceptado que el camino es el amor, amar a Dios con todo el corazón y con todo el alma, eso es adorarlo, es decirle que gobierne mi vida, que sea Él el que me conduzca mis pensamientos, mis sentimientos, mis palabras, mis actos, que Él sea el que me los conduzca. Eso no todo mundo está dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque uno quiere tener sus mismos sentimientos, los propios humanos, y desencadenarlos. El camino es tener los mismos sentimientos de Cristo. Y esto no tiene que ver nada con un esfuerzo titánico, que tengo que luchar, no. Es simplemente aprender a ser quien soy. Cuando yo le creo a Jesús, domingo antepasado, porque aquel día descubrirán que yo estoy en el Padre, que yo estoy en ustedes y ustedes en mí. Cuando nosotros descubramos eso y lo entendamos, es decir, si Jesús está en mí, en nosotros, y nosotros en Él, y Él está en el Padre, todos estamos en el Padre. Todos formamos el gran cuerpo de Cristo. Entonces, cuando yo entienda eso, mi vida se vuelve algo nuevo. Es decir, se me puebla mi mundo y sé que lo que el otro es, yo lo soy. Que lo que el otro hace o dice me corresponde a mí. No es algo ajeno, porque somos un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Entonces, en medio de esto, reconocer que fiel es el Señor. Él nos afianzará y los guardará del maligno, del hombre malo. Él nos afianzará para que cuando el hombre malo salga, entonces, en vez de juzgarlo, orar por él. En vez de condenarlo, ayudarle a salir de su oscuridad. Es decir, ante el mundo del desamor, actuar con amor. ¿Por qué razón? Si en el mundo se actúa con desamor y nosotros respondemos con desamor, ¿qué hemos hecho? Nada. Lo mismo que el mundo. Y recuerdo una vez que una persona me decía, y otras veces lo he dicho, que por qué razón cuando era capellán de la cárcel pública, que fui 10 años, por qué razón iba a atender a esa gente, asesinos, violadores, etcétera. Dice, lo que deben hacer es un día decirle a todos los policías que salgan, todos los que cuidan ahí, todo, y dejar solo los presos solos y tirar una bomba y se acabó el problema. Entonces, esa persona cuando me lo dijo, me dijo, yo creo que sería lo mejor que haríamos para la vida. Creía estar haciéndolo bien. Lo que no se da cuenta es que estaba actuando de la misma forma que ellos. Porque aquellos mataron a uno y violaron a otro o a otra. Pero este quería matarnos a todos. Imagínense. Entonces, por eso la importancia de tener esos sentimientos de Cristo. Porque fiel es el Señor. En cuanto a ustedes, versículo 4, en cuanto a ustedes, tenemos plena confianza en el Señor de que cumplen y cumplirán cuanto les mandamos.
Esto es un detalle también interesante. En ese momento, ¿cuál era la palabra de Dios a la que Pablo se refiere? El Antiguo Testamento, la Tanaj, que incluía la Torah. Cuando habla de la palabra de Dios, está hablando de eso. Cuando habla de la palabra del Señor, está hablando de la tradición de Jesús que llegó a él y que él les enseñó a ellos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando dice aquí, en cuanto ustedes tenemos plena confianza en el Señor, de que cumplirá cuanto les mandamos. Es decir, lo que Pablo y compañía le habían mandado a vivir, eso lo estaban haciendo. Hoy estamos en una cultura donde nadie quiere dejarse mandar. Nadie, ¿eh? Y tú ves los pequeñines que no se quieren dejar mandar. Quieren hacer lo que les da la gana desde muy chiquititos. Entonces estamos en una cultura donde no queremos hacer lo que otro dice. Y esto es funesto para la sociedad. Porque una sociedad que no vive en la obediencia se destroza. Es una cadena de mando. La obediencia a los padres, la obediencia al orden público, la obediencia al empleador, la obediencia al maestro, la obediencia. Si tú no tienes obediencia, vas peleando con la vida. Y no solo eso, vas a acarrear mucho sufrimiento, tarde o temprano, para ti y para los demás. Entonces, en el camino de la vida, de la iglesia, de las comunidades, algo fundamental es la obediencia. La obediencia a la palabra de Dios. No es cualquier obediencia. Es la obediencia a la palabra de Jesús, al mensaje del Señor. Entonces Pablo enfatiza esto, lo que le mandamos, porque él había dicho antes, lo que yo les he mandado es lo que el Señor me dijo. No ha sido un capricho mío, yo mismo recibí la tradición, porque el Señor mismo me habló y me dijo. Está hablando de que a él la comunidad apóstol le enseñó, los apóstoles le enseñaron a Pablo. Lo que Jesús le dijo a él al principio fue, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. De ahí lo que el Señor le dijo, que dice Pablo, el Señor me dijo de viva voz, es que la comunidad se lo enseñó a él. Y lo que la comunidad le enseñó a él, de los apóstoles, lo entiendo como de Jesús mismo, de viva voz. En ese momento, lo que la comunidad cristiana enseñaba, lo veían como lo que enseñaba Jesús. Porque era la tradición de la vida de Jesús. No era la enseñanza de una doctrina teórica que había que saberse y que había que cumplir por fuerza. No, lo que el Señor Jesús enseñó y que Pablo ha enseñado es un modo de vida. Es un modo de vida. Y ese modo de vida es una vida según Cristo. Una vida, una existencia cristiana. Y fíjense entonces, dice que el Señor guíe sus corazones hacia el amor de Dios y la tenacidad de Cristo. ¿Qué está deseando Pablo para esa comunidad de Tesalónica? Al final dice dos cosas: que el Señor es Jesús, que el Señor Jesús guíe sus corazones hacia el amor de Dios, es decir, hacia la experiencia de ser amados. Es eso, porque el que no tiene experiencia de ser amado, solo vive clamando amor. Todo lo que hace de mal, de juicio, de condena, de habladuría, de envidia, de soberbia, todo eso no es más que clamando amor. Porque se siente vacío, porque se cree vacío o vacía. Cuando somos encaminados hacia el amor de Dios, es decir, cuando vamos descubriendo que Dios nos ama, a pesar de todos los errores experimentados, que han servido para crecer también. Porque no olvidemos que para los que aman al Señor, todas las cosas le vienen a bien. ¿Sí? Y todas es todas, como dice San Agustín. Entonces, esa experiencia con Cristo
me lleva hacia el amor de Dios. Es decir, a descubrir el amor que Dios me tiene y a impulsarme a amarlo a Él. Y de aquí ya el paso se da de una vez, amar a los hermanos. Porque así como Dios me ama a mí, los ama a todos y a todas. Y la segunda cosa dice la tenacidad de Cristo. La tenacidad de Cristo. ¿Cuál fue la tenacidad de Cristo? Cristo, Jesús, no le aceptaron su mensaje. Muy pocos lo siguieron, no fue mucha cantidad, Entonces pensamos que los que siguieron a Jesús en el mundo judío era un montón. No. Recuerden que el mismo evangelio, a la hora de entrar Jesús en Jerusalén, da a entender que eran muchos los que lo recibieron. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Pero cuando Él llega, entra y muestra que el mesianismo es de amor, que da la vida, entonces todo lo rechaza. Crucifícalo. Y se queda con 12. Y luego se queda con 11. Y luego se queda con ninguno. Solo con el Padre. ¿Ve? Entonces Jesús tuvo la tenacidad. Jesús no dijo, bueno, como me ha abandonado todo, mejor yo dejo este cuento. Mejor me voy. Como todos me han dejado, mejor yo aquí le digo al emperador, o le digo al procurador, al gobernador, le digo que todo era una farsa y que no soy nada de Mesías. Que me dejen libre, pues. Él hubiera podido hacerlo. Negar que era hijo de Dios. Cuando le pregunta, ¿eres tú hijo de Dios? Tú lo has dicho. O en otra parte, ¿lo crees por ti o porque otros te lo han dicho? ¿Acaso soy yo judío? ¿No? Entonces, dice la tenacidad de Cristo. Lo echaron, quisieron apedrearlo, quisieron tirarlo por el barranco a Jesús. Todo eso, la tenacidad de Jesús. ¿Por qué la tenacidad? La tenacidad viene de la experiencia del amor de Dios, de la experiencia de saberme amado. La tenacidad en la comunidad hoy. No, que dijeron algo de mí, me voy pues, me molesté con la comunidad. No, la tenacidad de Cristo, el amor de Cristo. Bien, versículo 6, en el versículo 6 se hace un salto. ¿En qué se debe ese salto? Porque vienen unas advertencias que hace Pablo. Después de decir todo aquello, como deben caminar en amor, en tenacidad, en fidelidad a la palabra, al mandato de Jesús, ahora dice, hermanos, les mandamos en nombre del Señor Jesucristo. En nombre de significa como. Yo recuerdo que esto se lo pregunté a un rabí, eso hace un par de años, ¿qué significaba en nombre de? Y él me dijo, en nombre de, en el mundo hebreo significa como. Es que yo voy a salir manejando en el nombre de Jesús, decimos. Lo que yo debo entender que al decir que voy a ir a conducir en el nombre de Jesús, es que voy a conducir como Jesús. Que salgo de la casa en nombre de Dios, es que voy a vivir, al salir de la casa voy a actuar como Dios. Eso es en nombre de. Entonces, claro, esto entonces nos abre un camino. Les mandamos en nombre del Señor Jesucristo, es decir, como el mismo Jesús, le estoy mandando. Que se aparten de todo hermano que viva desordenadamente. ¿Qué está diciendo Pablo? Cuando habla de desordenadamente, ¿a qué se refiere? Se refiere a aquellos que no viven el orden que Cristo mandó a la comunidad. Una persona bochinchosa está viviendo desordenadamente. Una persona que siempre anda en borrachera está viviendo desordenadamente. Una persona que anda de dadivosa, entregando su cuerpo, está viviendo desordenadamente. Una persona que está llena de resentimientos y de odios está viviendo desordenadamente. Todas de la misma manera, al mismo nivel. Es que una bochinchosa o una prostituta tiene el mismo valor, ¿eh? No crean que no.
Porque ¿cuál es el pecado de ella o de ella? El desamor. Es lo mismo. El desamor. El no ver a Jesús en el otro ni en sí mismo. Nosotros somos los que hemos hecho una escala de pecado y espérese. Error es error. Todo error me aparta del amor. Entonces, no hay errorcitos que me tienen ahí agarradito del... No, pero me hierro y punto. Entonces, cuando dice, aléjense de todo hermano, apártense de todo hermano que viva desordenadamente y no según la tradición que de nosotros recibieron. ¿Se dan cuenta lo que es el desorden? No vivir según la tradición de Jesús. Ese es el desorden. ¿Y qué fue lo que Jesús enseñó? Ámense los unos a los otros, no juzguen a los demás, no condenes para no ser condenado. Ve todo lo que Jesús enseñó. Esa es la enseñanza, la tradición que recibieron de Jesús. Entonces, ¿por qué deben apartarse de ese hermano? ¿Por qué razón? Porque cuando tú andas con alguien, ese estar de amiguitos, andando, saliendo con alguien que vive desordenadamente, tú estás en peligro. ¿De qué? De también vivir desordenadamente. Es que llegó la que siempre llega con bochinche y usted se queda ahí. Usted se queda ahí y llega el peligro de que dijo algo y usted también haga un comentario y diga otra cosa y bochinche más. Usted cayó en el desorden. Por eso apártate del hermano. No es que lo odies, no es que lo desprecies, todo lo contrario, te apartas por amor a ti y también por amor a él. Me aparto. Fíjense, dice, ya saben ustedes cómo deben imitarnos. O sea, Pablo, Timoteo, etcétera, en nombre de ellos, ¿no? Pues estando entre ustedes, no vivimos desordenadamente. Estando con ustedes, vivimos como Jesús nos ha enseñado. Y una de las cosas que Pablo marca como desorden, fíjense lo que dice: sino que día y noche con fatiga y cansancio trabajamos para no ser carga a ninguno de ustedes. Ergo, quiere decir que ser carga para alguien es vivir desordenadamente también. Y miren por qué lo digo. No porque no tengamos derecho, sino por darles en nosotros un modelo a imitar. O sea, a trabajar, que hay que trabajar. Y dice, además, versículo 10, cuando estábamos entre ustedes, les mandamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Parece que ese era un dicho común y Pablo lo asume. Pero fíjense, ¿por qué dice Pablo esto? Porque parte del desorden en una comunidad, alguien la vez pasada yo hablaba de la comunión de bienes. Entonces decía alguien, no, pero lo que pasa es que si alguien tiene mucho y da sus bienes y el que no tiene nada se achanta y bueno, a recibir porque no tengo, es en esa línea que eso no puede pasar. En una comunidad todos aportan a la comunidad, pero cada uno, nadie se hace el vivo, nadie come sin trabajar. Es eso. Miren, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Que tampoco coma. Y esto porque lo dice, que también es parte del desorden que he dicho. Porque nos hemos enterado que hay entre ustedes algunos que viven desordenadamente, sin trabajar nada. Es decir, para Pablo, vivir sin trabajar es vivir también desordenadamente. O sea, el desorden no solamente está en el ámbito de la bebida, o en el ámbito de la sexualidad, o en el ámbito del bochinche, también no trabajar para un cristiano
No trabajar es vivir desordenadamente. Miren, desordenadamente, sin trabajar en nada. Pero no solo eso, peor dice, pero metiéndose en todo. Es decir, en las comunidades hay algunos que probablemente por la primera carta de que el mundo se iba a acabar, que ya Jesús venía, no trabajaban, pero sí querían comer. Y también se querían meterse en la comunidad, estar opinando y diciendo y criticando y jugando a la comunidad. Muchas veces aquí yo he dicho, el que no rema en la barca no tiene derecho a juzgarla. El que no está remando en la barca no puede opinar de la barca. ¿Usted quiere opinar de la barca? Métase y reme. Y cuando esté remando, usted dice, opine. Pero desde fuera, sin remar, no opine de la barca. Que es lo que muchos hacen. Esto es lo que Pablo está diciendo. Me he enterado que muchos no quieren trabajar. Podemos aplicarlo en el ámbito eclesial. Muchos no quieren trabajar en la iglesia, en la comunidad. No solo ya el trabajo honorario, el trabajo de ganar dinero para comer, sino que muchos tampoco quieren trabajar en la iglesia. ¿Ve? No quieren trabajar en la comunidad. No quieren dar un servicio en la comunidad, pero sí quieren meterse en todo. ¿Ve? Es la misma situación. Pero metiéndose en todo. A esto les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo, otra vez, o sea, como Cristo mismo, a que trabajen con sosiego para comer su propio pan. A que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Es decir, si tú puedes trabajar, trabaja. ¿Cuántas veces hemos visto personas que tejen con los dedos de los pies, pues no tienen brazos, que tocan un instrumento con los dedos de los pies? Y eso no es porque sean superdotados, es que se esforzaron, es que lucharon, es que creyeron en sí mismos y han trabajado. A veces nosotros estamos totalmente, no hay trabajo, no hay trabajo. No, es que no quiero trabajar. No, es que pasa que yo quiero un trabajo en una oficina, pero tú trabajaste para trabajar en una oficina, estudiaste, te formaste para ello. ¿Eh? Es que no quiero trabajar bajo el sol. Bueno, pero si no te formaste, tienes que trabajar bajo el sol. Esa es la vida. Además, no es nada de degradación. Trabajar al sol, limpiar la tierra, sembrar, eso no tiene nada de degradación, todo lo contrario. Es un trabajo más digno porque es el que da de comer al mundo, a la gente. El sembrar la tierra, por ejemplo, ¿no? Entonces, Pablo insiste que dice, trabajen, esfuércense para comer su propio pan. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Porque esa es una tentación de siempre. Hay gente que me ha dicho, ¿y yo que soy tan buena o tan bueno y me pasan estas cosas? ¿Para qué ser bueno entonces en la vida? No se cansen de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Sí? No nos cansemos de hacer el bien. Y esto lo marca fuertemente Pablo. No se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos en esta carta, miren, a ese señálenlo y no traten con él, para que se avergüence. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Si alguien no obedece, póngalo a un lado. Esta práctica era muy común en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva, primer siglo, segundo siglo, que estaba conformando, todavía no era la iglesia propiamente como hoy la entendemos, era el movimiento de Jesús que estaba conformándose en comunidad. Bueno, comunidad también se puede hablar de iglesia, pero no como hoy la entendemos. En ese momento, los cristianos que están formándose descubren que deben obedecer la tradición del Señor, la enseñanza del Señor, la doctrina de los 12 apóstoles. Cuando alguien fallaba y ya estaba bautizado, entonces lo localizaban
en un grupo que se llamaba el Orden de los Penitentes. Ese Orden de los Penitentes iban a la Eucaristía porque ya estaban bautizados, pero después de la homilía, de la predicación y del credo, se salían de la misa, de la Eucaristía, y los llevaban a una habitación. En esa habitación le daban formación sobre el sentido de la vida en Cristo, sobre el sentido del error en la vida en Cristo, cuando uno yerra. Y podían pasar 3, 4, 5 años. Si no hacía el cambio mental, no volvía a la comunidad. Podía volver hasta la homilía o el credo, pero no volvía a la Eucaristía. Solo cuando la persona daba los signos de cambio mental y de vida, el obispo daba la autorización de que podía volver a la comunidad. Y era un festejo eso. Entonces esto está respondiendo a esa práctica. El que no sigue la tradición de los apóstoles, hay que ponerlo aparte. Hay que ponerlo aparte. Porque necesita cambiar de mentalidad. Porque precisamente por no tener la mentalidad de Cristo es que ha hecho lo que ha hecho. Entonces tiene que cambiar de mentalidad, y eso requiere otro proceso, el orden de los penitentes. ¿Sí? Entonces miren, además dice, pero no lo miren como enemigo. Pero no lo miren como enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano. Es decir, cuando alguien falla en la comunidad, no es que vamos a destrozarlo y a juzgarlo y a condenarlo. No, 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 no. Es que vamos a decirle la verdad. Esto que has hecho está indicando que tú no estás siguiendo la tradición del Señor. Por lo tanto, te vamos a poner en este grupo. No te voy a ver como enemigo, sino como un hermano que vamos a ayudarle para que vuelva al camino. Ven la andragogía, la pedagogía, mejor dicho, la andragogía que se utiliza en la comunidad cristiana. No se vota a la gente, no se excomulga a la gente así por así. No, no, no. Sino que se separa cuando no vive la tradición, y entonces en esa separación, en ese grupo, se le sana para que pueda volver a la comunidad como hermano querido. Mire, esto es tan importante porque a veces cuando alguien falla en la comunidad o nos falló por alguna cosa, porque habló, porque juzgó, lo vemos como enemigo ya. No le hablo, no le digo la palabra, no he entendido la tradición de Jesús, no he entendido la enseñanza de Jesús. Es necesario ponerlo aparte, no por castigo, no es un castigo, es una necesidad que la misma persona tiene de ser curada. Y para poder ser curada tiene que apartarse de la comunidad y recibir un tratamiento particular de curación. Ese es el camino de la comunidad. Y dice al final que Él, el Señor de la paz, les conceda la paz siempre. Fíjense que en el pensamiento de Pablo y también en el de Jesús, lo más importante es la paz. Pero no la paz entendida como nosotros, desde el mundo griego. La paz grecorromana también, pues. La paz, ausencia de guerra. Sino la paz desde el mundo hebreo. Shalom. Que significa la plenitud de los bienes divinos. ¿Qué es la plenitud de los bienes divinos? Amor, alegría, bondad, paz, llenura, prosperidad. Todo lo que Dios da. Ese es el shalom. Entonces por eso siempre es lo más importante. Por eso inicia así y termina así la carta. Y las cartas, que la paz esté con ustedes. Y en la misa lo hacemos. Que al final y al inicio y en otro momento también, que la paz esté con ustedes. Pero entendemos la paz. No, es la paz de Cristo. Es el shalom del Mesías.
Es mi deseo que tenga la plenitud de Dios en ti, la plenitud del reinado del amor. El Señor sea con todos ustedes. El saludo va de mi mano, Pablo. Esta es la firma de todas mis cartas. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Entonces está hablando, fíjense, aquí hay dos saludos. Dice, bueno, ¿y por qué lo repite? Porque dice, la paz de Jesucristo esté con ustedes. Y luego dice, la gracia de nuestro Jesucristo esté con todos ustedes. Porque estos textos iban escritos para personas que eran griegas y también había algunas hebreas, fuera del judaísmo, fuera del mundo físico de Judea. Entonces, cuando un judío convertido a Cristo Jesús, al camino de Yoshua, oía la carta y decía, que el shalom de Dios esté con ustedes. Lo siento, lo entiendo perfectamente. Pero cuando un griego oye eso no entendía nada. Pero cuando entendí, oye, la gracia sí viene del saludo griego, Jaire María, la gracia. Entonces es un doble saludo para que los oyentes griegos y los oyentes judíos puedan captar el saludo final también, como el inicial. Entonces, básicamente, pues este es el final de esta carta. Entonces vamos a dar ahora cabida a las preguntas, a las opiniones, etcétera, etcétera. Buenas noches, profesor. Necesito más profundidad de esta palabra. El que no vive la experiencia del amor, vive clamando amor. Muy bien. Es que hay solamente dos formas de vivir. O vivo descubriendo, experimentando la vida de Dios y por lo tanto me sé amado de Él, absolutamente. O vivo no me sabiéndome amado de Él. Solamente hay esas dos formas. Si yo sé que soy amado totalmente de Dios, me vuelvo cauce del mismo amor de Dios. Si no sé o no acepto el amor de Dios, me vuelvo un dique que impide. Y como impide el fluir del amor de Dios, entonces estoy clamando amor. Soy un limosnero de la vida. En todo estoy clamando amor. En el dinero, en el poder, en el reconocimiento, en los puestos, en sentirme poderoso, en sentirme valorado. Clamando amor. Entonces hay dos formas de existencia. O vivo dando amor, o vivo clamando amor. ¿Sí? Buenas noches. A mí me llama poderosamente la atención el primer versículo. Finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor siga propagándose y adquiriendo gloria como entre vosotros. Es interesante porque a lo largo de las Escrituras se nos invita a orar para no caer en tentación, se nos invita a orar unos por otros. Y sobre todo es interesante porque a mí me deja ver claramente el dinamismo de la iglesia a través de la oración. ¿Qué quiere decir con esto? Que en el conjunto de lo que es toda la iglesia, formando yo parte del cuerpo de Cristo, mi llamado es esto, a estar en oración constante, no solamente por mí, sino por el bien de la evangelización, el bien del evangelio, de la propagación de la palabra, que va a hacer que en un momento dado estas personas que estén llenas de maldad, y a través de lo que la iglesia hace, utilizándome a mí como instrumento, haga que ellos en un momento dado digan, en reiteradamente ocasiones lo ha dicho el sacerdote, que con nosotros, con nuestro testimonio, con nuestra forma de conducirnos, de tratarnos dentro de la parroquia, hacemos más que con toda la palabra que podamos decir, palabras sea aprendidas, más con el testimonio de vida hacemos más.
Y hoy este primer artículo lo viene a reafirmar. O sea, en la medida en que yo, voy a hablar por mí, porque puedo dar este testimonio de lo que yo vivo, en la medida en que yo estoy en oración, así yo puedo dar al otro algo bueno. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces cuando no estoy en oración, me salgo con una salvajada, me bajo de mi yo, me tiro del caballo yo misma y actúo de una manera que no es cristiana. Entonces, este primer artículo viene a ser una parte de la llave para llegar a ese que está en un momento dado, se considera, ni siquiera lo considero maligno, sino una persona a la que de repente yo no he sabido llegar con todo lo que se me ha dado en la iglesia, con todo el conocimiento que yo he adquirido y toda la experiencia y toda la realidad de vida. Tal vez yo no he sabido llegar a esa persona y esa persona se siente así, pues. Entonces, esto es un llamado a estar atento, un llamado a estar verdaderamente, si estoy en la iglesia y formo parte de ella, a tomar acción en mi responsabilidad como parte del cuerpo de Cristo. Exactamente, mira que el tema de la oración es interesante porque hay mucho dicho por Jesús sobre la oración. Lo primero que Jesús dice es que hay que orar constantemente, velar y orar a cada momento. También dice que la oración no es como los paganos, porque el pagano es el que no conoce a Dios, que creen que es pedir y pedir y pedir y pedir, porque creen que a mucho de pedirle Dios le va a conceder. Ya sepan que Dios sabe todo lo que ustedes necesitan. La oración que dice Jesús que tiene que ser como yo. Todo lo que hagan en mi nombre, la oración que hagan en mi nombre, es decir, como yo, va a ser contestada. Entonces, a raíz de estas afirmaciones de Jesús mismo, podemos entender por qué San Agustín decía: gran orante no es el que le dijera a Dios lo que él quiere, sino que escuchara lo que él dijere. Es decir, la gran oración, la oración continua, no es estar diciéndole a Dios lo que quiero decirle, porque ya eso lo sabe, sino escuchar lo que Él me quiere decir a mí. La apertura a lo que Él me está diciendo. Claro, si yo estoy en apertura a lo que Él me está diciendo, como lo hizo Jesús, mi vida va a ir llevándose en la voluntad de Dios, porque estoy escuchando lo que Él me dice. Y si escucho la voluntad de Dios, la vida se va a llenar de esa voluntad, y lo que puedo darle al hermano va a ser solo lo bueno, lo que viene de la voluntad de Dios. Entonces, esto hay que aclararlo. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que la oración es orar, pedir y pedir y pedir. No, Jesús aclaró muy bien y explicó muy bien qué es oración y qué no es oración cristiana. Y Jesús designó que la oración cristiana es conciencia de que Él sabe todo lo que yo necesito, incluso lo que no estoy consciente, pero que lo necesito, ya lo sabe. Y que ante todo es, por lo tanto, orar como Él. Y por eso dice, cuando ustedes oren así, Padre nuestro. Entonces creemos que es repetir el Padre nuestro. No, es vivir en la conciencia de la oración del Padre nuestro, que es reconocer que Él es Padre nuestro, no mío. O sea, Padre de todos. Aquí no hay unos que tienen más valor, menos valor, unos que están más cerca de Dios, otros más lejos. No, Padre nuestro, que eres Dios, que estás en los cielos, que tu nombre santo sea en nosotros santo también. Y entonces empezamos a decir, venga tu reino. La oración es un deseo que Él reine en mí. Fíjense que lo primero que la oración pide, en este caso, es que venga su reinado a uno. Reina en mí, Señor. Y para que reines en mí, que se haga tu voluntad en la tierra, en Adamá, en el hombre, como lo es en el cielo, como en ti mismo. ¿Ven? Entonces, la oración en concreto, podemos decirle a Dios, claro, pero es una oración siempre sabiendo que Él sabe lo que le estoy pidiendo ya.
Te pido por la hermana tal, Señor, mira que yo deseo que sea feliz. Y desde el centro deseo que sea feliz y la veo feliz, la imagino feliz y pongo esto en tus manos, Señor. Pero ante todo estoy abierto a tu voluntad. Que si se enfermó y se murió no esté reclamando, si yo que te pedí tanto, ¿por qué se murió? No, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es decir, la oración es más escuchar a Dios que Él me escucha a mí. Y por lo tanto, estar velando y orando es estar continuamente en conciencia de estar en la presencia de Dios, en conciencia de estar dentro de Dios, en conciencia de que Dios está en mí y yo en Él, todos nosotros en Cristo y Cristo en Él, es vivir en conciencia, abiertos a lo que Dios nos va empujando, conduciendo. ¿Sí? Bien, ¿alguien más? La tenacidad de Cristo. Los ejemplos que pude anotar fueron que lo golpearon, lo crucificaron, aquí agregué dudaron, lo acusaron. Viene de la experiencia del amor de Dios. En estos tiempos actuales, ¿cómo me lo puede explicar, profesor? Bien, de la misma forma. Primero, para los que aman al Señor, todas las cosas le vienen a bien, incluso las malas, dice San Agustín. Incluso las malas, para el que ama al Señor le viene a bien, porque es una experiencia de crecimiento. En la experiencia diaria, en la comunidad, si hablan de mí, si me juzgan, si me tratan mal, si no me hablaron, si no me tomaron en cuenta, no le hago caso, simplemente. La tenacidad en lo que el Señor me enseñó. Yo no estoy en una comunidad esperando que me den loas. No estoy limosneando afecto, cariño, que me den premio, no. Yo estoy haciendo la misión del Señor, que es la misión del amor. Ahí está la tenacidad, en no sucumbir ante el ego. Porque el ego es el que dice, no hablaron más bien de ti, mira que están diciendo, no vale la pena, mejor dejo esto. La tenacidad viene del espíritu. ¿Me explico? Bien acá. Buenas noches. Padre, es algo muy importante que noté que dice, en el nombre de Él, es ir como Él, actuar como Él. Pero sin embargo, muchas veces uno dice, voy en nombre de Dios y salgo en nombre de Dios. Y en el camino me encuentro que alguien me hace algo y uno pierde esa ida que iba como Dios. Porque siempre pasa. Yo tengo un amigo que me dice, Eva, yo salgo todos los días a trabajar y siempre alguien me hace irritar. Por más que le pida al Señor, guíame, que no se me presente nadie. Digo, bueno, de repente es que Dios te pone a prueba todos los días para saber cómo vas a actuar. Ajá. Y aprender de eso. Bien, primero Dios no pone a prueba a nadie. No, nunca. Dice Santiago 1:13 que nadie nunca diga que Dios lo está probando. Porque Dios ni prueba ni es probado por nadie. Entonces, cuando uno sale, ora y va en nombre de Dios y te suceden estas cosas, en vez de decir, pero ¿por qué me mandas esto? Es gracias que me mandas esto. Porque es en la prueba donde me fortalezco realmente. Dice lo que decía la vez pasada la película Todopoderoso, no, Dios, Todopoderoso 2. Cuando ustedes piden paciencia, Dios no les manda rayos de paciencia, sino que les da la oportunidad para ser pacientes. Cuando ustedes piden comprensión, Dios no les manda rayos de comprensión, sino que les da la oportunidad para ser comprensivos. Cuando ustedes piden amar, no es que Dios manda rayos de amor, les da la oportunidad de ser amorosos. Pues cada vez que pasa eso en la calle, es una oportunidad para ser amoroso, comprensivo. Y si no lo soy, es indicativo que todavía estoy eligiendo por el mundo, no por el Espíritu. ¿Sí? Entonces por eso incluso cada celebración que decimos,
nos reunimos o simplemente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de es como. Nos estamos reuniendo como la Santísima Trinidad, en amor, en unidad. Con la Eucaristía. Y entonces estoy hablando con la otra y no estoy en la unidad. O estoy juzgando al otro, mira aquel, mira cómo fue, mira, estoy juzgando, no estoy en la unidad. Porque no estoy viviendo en la conciencia trinitaria, donde comencé. Pero es que lastimosamente la gente no sabe eso. ¿Quién de ustedes sabía eso antes? De cuando me reúno en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es que me reúno en la Trinidad y en la conciencia trinitaria. Por tanto, en la conciencia del amor. No se nos enseña, no hay que culpar a nadie tampoco, pero hay que aprenderlo. ¿Sí? Ahora sí. Gracias, Padre, porque sí, me equivoqué cuando dije aprueba. No sabía eso. Hoy aprendí eso. Qué bueno. Buenas noches, Padre. Cuando usted dice que una persona o vive en el amor o vive en el clamor, ¿clamor y pedir no son sinónimos? O sea, el clamor de amor es pedir amor. El ladrón está pidiendo amor. El celoso está pidiendo amor. El enfermo está pidiendo amor. El lleno de resentimiento está pidiendo amor, clamando amor. El que habla de chisme está clamando amor. Porque si se supiera amado, entonces irradiaría amor. Solo hay dos formas. O vivo dando amor, irradiando amor, o vivo clamando, pidiendo amor. Entonces, todo lo que nosotros llamamos y tachamos de malo que hace una persona, en realidad eso que hace es un clamor de amor. Y el creyente, el que aprende a tener los mismos sentimientos de Cristo, no ve en ese un enemigo, sino un hermano que está clamando amor. Una parte del cuerpo que está enferma y hay que curarla. Cuando uno se golpea una uña y se dio un martillazo, ese dedo está clamando sanación. Las células están esforzándose por curarse. Usted dice, bueno, como te golpeaste, vete a un lado, porque te golpeaste. No, tú lo cuidas y le pones agua tibia y lo cuidas para que se cure. Igual, cuando un miembro de la comunidad cae en el desamor, no tengo que sacarlo, al contrario, todos debemos ir hacia él para sanarlos desde el amor. Al que clama amor hay que darle amor, porque si el clamor de amor le respondo con clamor de amor, ¿qué hago? Es decir, si al mal le devuelvo mal, ¿qué tiene eso de extraordinario? Decía Jesús, lo hermoso es que ames a quien no te ama. Si amas al que te ama, perfecto, pero lo grandioso es amar al que no te ama. Dice, entonces vivirán como hijos de su Padre, que es amor, ¿no? Que deja caer la lluvia sobre malos y buenos, y salir el sol sobre justos y pecadores. Es decir, el modelo de vida nuestro es el Padre. ¿Y cómo lo aprendemos? Mirando a Jesús. Vivir con sus mismos sentimientos. Entonces, para eso oramos. Voy a orar, no es para decir, dame, Señor, tus sentimientos, dame, Señor, no, sino voy a orar. Utilizo una palabra, un texto, y voy a ver qué me dice Dios. Voy a experimentar lo que Dios me está diciendo, qué sentimientos Dios me está comunicando para yo asumirlos. Que la palabra que dice no juzgue, entonces voy a asumir ese sentimiento de Jesús, el de no juzgar. Y ahora adelante no lo voy a hacer. Y si lo hago, vuelvo a levantarme y trabajaré para que mi vida esté abierta al amor, no al desamor. Eso es la oración. Y cuando uno ora por otro es imaginarlo, sentirlo aquí en mi mente y mi corazón como quiero que esté. No, cambia a mi hijo, no. Señor, deseo que mi hijo sea feliz, que sea un muchacho de paz, una muchacha de paz. Así lo imagino y lo miro así y lo pongo en tus manos, Señor. Yo sé que también tú quieres eso para él. Por eso cuando nosotros oremos como Cristo, o sea, en su nombre,
todo se nos va a dar, porque lo estaremos haciendo como el mismo Jesús, en un solo cuerpo, que es su iglesia. ¿Sí? Padre, buenas noches. Me parece muy interesante esta carta de Pablo porque es la normativa para la comunidad, ¿verdad? Lo que nos lleva individualmente a asumir una actitud hacia el hombre malvado de ocupación y no de preocupación. ¿Por qué? Porque definitivamente él lo hace porque no conoce a Cristo y porque no le ha llegado la palabra. Entonces, nosotros debemos asumir una actitud de mirarlo con el espíritu y comprenderle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esa manera tenemos los mismos sentimientos de Cristo. Me parece muy interesante esta carta de Pablo. El cristiano no se preocupa, se ocupa. ¿Por qué razón? Porque el creyente en Jesús, el creyente en Dios, sabe dejar el pasado a la misericordia, el futuro a la providencia de Dios, y el presente lo vivo en el amor de Dios. Por tanto, no se preocupa, se ocupa en el momento presente para ser instrumento del amor de Dios. Bien, entonces terminamos con esto. Vamos a hacer una oración recordando que la próxima semana comenzaremos la primera epístola a Timoteo, de Pablo a Timoteo. Hacemos ya un cambio, iniciamos una nueva carta, la carta a Timoteo, la primera, que también está llena de muchas curiosidades y de un mensaje fabuloso para las comunidades de hoy en día. Te damos gracias, Padre, por tu amor infinito, por tu Espíritu Santo que nos ilumina, nos anima, que este Espíritu nos encamine hacia tu amor, al descubrimiento de que tú nos amas y así ser instrumentos de tu amor, con esa tenacidad de Cristo, que podamos abrirnos a esa tradición que Jesús enseñó, a ese camino de amor y compasión, a ese camino de descubrirnos todos parte de un solo cuerpo, unidos a Cristo y en Cristo unidos a ti. Que podamos aprender el camino de la oración, que es el camino de la conciencia de estar viviendo tu voluntad a cada instante, de estar abiertos a tu voluntad de amor, alegría, paz, justicia, compasión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y les esperamos el próximo martes a esta misma hora y en estos mismos canales. Que tengan buena noche.